Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando nuestras vidas aquí en la tierra tengan que llegar a su fin, la última batalla, juntos podamos terminar. Cuando los humos sean disipados y la Santa Biblia se tenga que cerrar, comprenderemos que es nuestro tiempo de regresar. Regresaremos. Regresaremos a nuestro hogar más allá del sol. Será una mañana de eterno, brillante amanecer. Allí veremos a veteranos con cicatrices de duro batallar. Una vez más el coro, regresaremos. Regresaremos a nuestro hogar más allá del sol. Será una mañana de eterno y brillante amanecer. Allí veremos a veteranos con cicatrices de duro batallar. Junto a ellos cantaremos, lloraremos de gozo sin paz. El Rey saliendo. El Rey saliendo en su belleza y santidad, con sus propias manos nuestras lágrimas limpiará. Y nos dirá: amado
regresaremos. Regresaremos a nuestro hogar más allá del sol. Será una mañana de eterno y brillante amanecer. Aleluya. Cuando nuestras vidas aquí en la tierra tengan que llegar a su fin, la última batalla, juntos podamos terminar. Cuando los humos sean disipados y la Santa Biblia se tenga que cerrar, comprenderemos que es nuestro tiempo de regresar. Regresaremos, regresaremos a nuestro hogar más allá del sol. Será una mañana de eterno y brillante amanecer. Allí veremos a veteranos de duro batallar. El rey saliendo, el rey saliendo en su belleza y santidad. Gloria a Dios. Nuestras lágrimas limpiará y nos dirá: amados míos, todo ha pasado, no llores más, la mesa está servida, entra en el gozo de tu Señor. Regresaremos a nuestro hogar, regresaremos más allá del sol. Será una mañana de eterno y brillante amanecer. Allí veremos a veteranos junto a ellos cantaremos, lloraremos
de gozo sin par. Aleluya. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Muy buenas tardes, mis hermanos. Mi nombre es William Cordero, su hermano William Cordero. Me congrego en la iglesia Tabernáculo de Benecer bajo el ministerio de mi pastor, el hermano Osvaldo Tona, donde hoy quiero manifestarle bajo la palabra de Dios en Juan 15:5. Sin Él no podemos hacer nada, dice la palabra. Y yo quisiera hoy elevar un testimonio a todas aquellas personas que están al alcance este receptor, donde yo como un hijo de Dios más para Dios, quiero manifestarle que en mi día a día yo ejerzo el derecho. Y mi pastor me dijo que fuera hacia su siervo, el hermano Audi, y le manifestara mi inquietud de 3 divorcios. De esos 3 divorcios se efectuaron 2, pero cuando hablo con el siervo, él me dice: ¿hablaste con la otra parte, hermano? Yo le manifesté que no. Y ese divorcio fue muy tedioso, hermanos. Es para reflexión de que sin Él nosotros no podemos hacer nada. Y era oración. Cada día yo oraba: Señor, ayúdame para terminar esto. Me da pena con ese cliente en quedarle mal. Pero continúo con el siervo. Él me dice: habla con la otra parte y el Señor va a estar contigo. Así fue. Hablé con la otra parte que estaba en la ciudad de Bogotá, vía telefónica, y ella me dijo, yo le pregunté primero: hija, tu esposo, ¿tú le fuiste infiel a tu esposo? Ella me dice: no, jamás. Simplemente yo me fui porque él no me quería dar el permiso de mi hija y yo me escapé con mi hija y me fui, pero no le cometí adulterio. Allí es donde la gracia del Señor Jesucristo, a través de mi hermano, el siervo, me dijo que escuchara la otra parte. Aunado todo esto, hermanos, hermanas, amigos que estás allá lejos, que estás viendo este mensaje que estoy dando, este testimonio para la gloria del Señor, el tribunal ponía peros, hasta un momento de que la mentira del esposo, que era mi cliente, sale. El Señor la saca por medio de su esposa. Y fueron agudizándose el expediente. Y yo: Señor, ¿ahora qué hago, Señor? Yo tengo mucho temor a Dios en cuanto a hacer una cosa mala, pero el Señor cuida a sus hijos. Y allí es donde yo veo en la palabra, cuando dice que sin Él nosotros no podemos hacer nada. Y en ese momento llegan vacaciones de tribunales, vinieron muchas causas que ahorita no las recuerdo, y
Y fue pasando el tiempo hasta un momento que yo llamo al Señor y le digo, amigo, ¿usted va a seguir con el divorcio? Él me dice, no, doctor, primero ya lo cambié. Ya yo lo cambié a usted. Deme el número de expediente porque el abogado que se va a encargar de eso, él necesita el número de expediente. Yo le dije, ¿cómo no, hijo? Está bien. Le di el número de expediente. Apenas él colgó, yo dije gracias, Señor, porque me cuidaste, me salvaste de algo que yo no quería hacer. Y este testimonio, queridos amigos, amigas, hermanos que están viéndolo, escuchándolo, que sirva para que las personas o hermanos que tengan que realizarse un divorcio como este, tengan la dirección de nuestro Padre Celestial primeramente, y segundo, los invito a que lean el casamiento y divorcio, para que así, hermanas, más que todas mis hermanas, no cometamos esos errores que nos van a costar más adelante. El Señor me los bendiga a todos grandemente. Escuchemos al hermano Isaías Mejía en el mensaje Una vez la fe que Dios dio a los santos. Gloria al Señor. Una vez más, ¿verdad?, en presencia del Señor y frente a estas cámaras para que nuevamente, pues, llevándole la palabra eterna del Señor. Y cuando nos paramos aquí, pues, buscamos la alianza del Espíritu Santo para que Él el que hable, que diga cuál es el pensamiento, ¿verdad?, que Él trae para llevarlo a través de estas cámaras. Y estamos entendidos, mi hermano, que estamos en el tiempo, pues, donde hay bastante oscuridad en la tierra, hay bastante conflicto, hay sencillamente profecías que se están cumpliendo de una manera visual, lo estamos viendo, tantas cosas que están sucediendo en el mundo eclesiástico, en el mundo social, en el mundo político, todo está revuelto. Entonces, sencillamente, pues, decimos esto porque vemos el cumplimiento de lo que el Señor dijo, ¿verdad?, que iba a suceder en el tiempo del fin. Y es lo que estamos, ¿verdad?, observando, de que de un momento a otro, pues, Él no dijo ni la hora ni el día, cuando Él había de venir, y sencillamente dijo que habrían señales, y las señales están presentes aquí hoy. Por eso queremos traer, pues, y aclarar un poquito, ¿verdad?, sobre más que todo, pues, la condición de la iglesia hoy en día. De la iglesia que se llama la novia de Cristo. Porque cuando digo que se llama, es porque siempre, pues, todos los que tienen, ¿verdad?, una iglesia y van a un culto y van a esto y hacen aquello y hacen esto, pues dicen que esa es la novia de Cristo, pero la novia es una, ¿no? La novia no son muchas, es una sola. Entonces vemos por las Escrituras, ¿verdad?, cuáles son las características, ¿verdad?, de esa novia. ¿Qué es lo que la novia, o mejor dicho, la iglesia de Cristo está, ¿verdad?, o qué es lo que tiene que ya manifestar en esta hora tan avanzada en que estamos viviendo? Pero también vemos la otra parte, o sea, la contraparte de la apostasía que hay, ¿verdad?, en el mundo llamado cristiano. Porque ahí es donde está, ¿verdad?, la apostasía, en decir que yo soy cristiano, en que yo cumplo, ¿verdad?, todas las escrituras, y resulta que uno va por las escrituras y resulta que usted ve que hay una apostasía terrible
en el mundo cristiano hoy. Por lo tanto, nosotros, ¿verdad?, como seres humanos, pero también espirituales, tenemos que ver, ¿verdad?, por las Escrituras, qué es apostasía y dónde usted puede conseguir eso de la apostasía en las Escrituras. Pero también, ¿verdad?, cómo el cristiano puede tener, ¿verdad?, puede tener recursos, el creyente puede tener recursos para entonces hablar de lo que es en realidad verdaderamente la fe, porque apostasía es verdad, apostasía es algo, ¿verdad?, que el cambio de fe, mejor dicho, vamos a decir. Y aquí en el libro de Tesalonicenses, hablando, ¿verdad?, de la apostasía, queremos dar una lectura o leer algo sobre estas verdades escriturales que creemos, pues, que estando hoy conociendo, ¿verdad?, la revelación del Señor, queremos leer, ¿verdad?, una parte de la Escritura que es Judas, el capítulo 3, Judas, el capítulo 3, podemos buscar Judas, capítulo 3, para leerlo. Y entonces, mi hermano, nosotros estamos, ¿verdad?, creyendo, pues, que el Señor, en su gracia, en su misericordia, pues, está dando advertencias, está dando escritura para que nosotros veamos en qué tiempo estaba viviendo. Entonces, Judas, el capítulo 3, pero mejor dicho, el verso 3, porque tiene un solo capítulo, verso 3 dice así: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, quiero hacer énfasis aquí, dice, en la fe que ha sido una vez dada a los santos. Quiere decir que hay una sola fe. Y vamos a, si nos permite hoy, pues llegar hasta dónde está esa primera fe en las Escrituras. ¿Quién fue el que, ¿verdad?, trajo esa fe aquí a la tierra? Porque fe, usted sabe que eso es una sustancia y algo que no se ve pero que existe, está allí. Entonces, cuando nosotros vemos lo de la apostasía, es apartarse de la fe, que una vez Dios le dio a los santos para que contendiera, para que peleara, para que batallara, para que disputara y combatir o debatir, altercar por esa fe que Dios le dio a sus santos. Porque entonces, si está hablando de, ¿verdad?, de contender, es porque hay otra cosa que va a batallar en contra de la verdadera fe que Dios le dio a los santos una vez. Entonces, quiero, pues, si ustedes tienen un lapicito por ahí a anotar, porque, bueno, eso está grabado, ¿verdad?, porque hay muchas escrituras que quiero darles, porque hay algo tan tremendo hoy en el mundo religioso, que vemos la apostasía que está floreciendo de una manera muy tremenda. Entonces, la lectura que leímos, ¿verdad?, está hablando de que era necesario escribir exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, cuando nosotros vemos esta escritura, quiero conectarla también con segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, verso 3, que dice así:
nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Vea? Quiero conectar estas dos escrituras para que usted vea en el tiempo que estamos. Cuando ya se está manifestando, usted sabe que el hijo de perdición, el anticristo, ya están, ¿verdad?, diciendo que van a eliminar ciertas escrituras, porque a ellos no les convienen esas ciertas escrituras porque les corta la cabeza. Entonces van a establecer pues una Biblia a su conveniencia, y nosotros sabemos pues que eso es escritural. Viene una persecución para la verdadera iglesia de Dios. Eso siempre ha sucedido. En el principio, ¿verdad?, han querido acabar con lo que Dios estableció aquí en la tierra, la verdadera doctrina, la verdadera fe que usted y yo debemos tener. Pero ¿cómo va a poder el diablo acabar con algo que Dios estableció para sus hijos? Estamos hablando de sus hijos porque cuando estamos hablando de la apostasía, estamos hablando de apóstatas que cambiaron la fe, ¿verdad? Cambiaron la fe, tenían una fe verdadera y se fueron detrás de las fábulas y detrás de los razonamientos, y eso es, ¿verdad?, lo que está sucediendo en la tierra. Los juicios que ustedes ven aquí en la tierra es porque han rechazado verdaderamente lo que Dios trajo para este tiempo. ¿Qué trajo Dios para este tiempo? Bueno, usted busca las escrituras y lee, ¿verdad?, que Él tenía para hoy un mensaje. A través de su Espíritu Santo, Él iba a traer un mensaje y un profeta escritural para llevarnos a la fe de los padres. ¿Cuáles son los padres? Los apóstoles, profetas. Entonces queremos, ¿verdad?, iniciar, pues, para no hacer muy largo la introducción, queremos ver hasta dónde podemos llegar sobre este tema tan importante, que la fe por la cual debemos contender está basada sin duda en la verdad de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y a medida pues que vamos recorriendo la Biblia, las Escrituras, nos vamos dando cuenta, ¿verdad?, si usted y yo estamos contendiendo por la fe que una vez el Señor Jesús le dio a los santos, a los santificados, porque fue el Señor el que le dio esa fe. Entonces, cuando usted y yo pues leemos las Escrituras, nosotros tenemos que mirarnos en ese espejo para ver si es verdad que usted está contendiendo por la fe que una vez el Señor le dio a sus santos. Y usted sabe que podemos hacer preguntas, ¿verdad? En realidad, donde usted va, la iglesia, porque Dios está buscando, ¿verdad?, no está buscando marca, Él está buscando es el bautismo del Espíritu Santo. Usted puede pertenecer a la organización, ¿verdad?, que hay muchas, pero la iglesia es una sola. Entonces usted se puede examinar a través de lo que vamos a, ¿verdad?, a través de las Escrituras, a ver si es verdad que usted está contendiendo por la fe que una vez Dios le dio a sus santos. Porque como estábamos, repito, porque si vamos a contender es porque hay un adversario, ¿verdad?, que le va a traer algo contrario a lo que Dios le dio. Entonces usted tiene que pelear por esa fe, usted tiene que, ¿verdad?, luchar por eso que Dios le dio y mantenerse en la fe que Dios una vez le dio a los santos. Entonces, o estaremos contendiendo por la fe de nuestras denominaciones, o estaremos contendiendo por la fe que una vez le dio Dios a sus hijos. Ahora, eso no es, ¿verdad?, que queremos ir a crítica, no. Estamos hablando las verdades de Dios.
para que usted despierte y se dé cuenta y se examine a ver si es verdad que usted está contendiendo por la fe que Dios le dio una vez a los santos o está contendiendo por la fe de su organización o de su sistema. Porque tenemos que hablar claro, porque yo sé que las cosas verdades duelen, pero también el Señor dijo que la verdad es la que nos liberta. La verdad es la que nos lleva, ¿verdad?, al conocimiento amplio y la revelación que Dios ha dado para este tiempo. Ahora, si todos estamos contendiendo por la fe, entonces no debe haber contención entre los hermanos. Fíjese usted esta tremenda palabra. Si estamos contendiendo por la fe, entonces no debe haber contención entre los hermanos. Cuando estamos hablando de contendiendo por la fe que Dios nos los dio a los santos, entonces no debe haber contención entre nosotros, los hermanos que nos llamamos cristianos y decimos que creemos en Cristo y decimos que creemos en su resurrección y que decimos que creemos en el Espíritu Santo y decimos que creemos toda la Biblia, y entonces no puedo ver yo a otro hermano que de otra organización, o mejor dicho, de otra iglesia, porque yo no estoy en una organización, yo creo que yo estoy en la palabra verdadera que Dios le dio la revelación para hoy, porque hay una palabra revelada para hoy, ¿verdad?, que nos lleva allá al principio, porque la promesa de Dios para hoy es que Él iba a mandar a Elías el profeta, ¿verdad?, para llevarnos a la fe de los padres. ¿Y cuál era la fe de los padres? Esa es la fe del principio que Dios le dio a sus santos, para que nosotros hoy, después de 2000 y tantos de años, nos mantuviéramos con esa fe. Examine usted está con la fe que Dios le dio a los santos al principio. Entonces es lo que nosotros queremos ver. Queremos hablar, ¿verdad?, con realidad, y queremos hablarle con verdad, para que usted se haga un examen, ¿verdad?, en sinceridad en su corazón, y vea si es verdad que usted está contendiendo por la fe que Dios una vez le dio a los santos, o está contendiendo por la fe de su organización, que no lo va a llevar a ninguna parte, por cierto, porque la fe que vale es la que Dios le da, ¿verdad? No es la que la organización o el sistema le da. Entonces, siempre estamos hablando de las verdades, porque el Señor Jesucristo, ¿verdad?, a los religiosos de su día le dijo: ustedes han quebrantado la palabra de Dios con sus tradiciones. Mejor dicho, ustedes se han apartado de la fe que Dios les dio a sus santos por seguir las tradiciones de los hombres. Hágase un examen sencillamente, para que, si usted es sincero, ahora, si quiere seguir, pues, con esa fe de esa organización, pues, estamos hablando claro, para que usted, ya oyendo esto, Dios lo va a hacer responsable, porque está oyendo la verdad de Dios. Entonces, si estamos contendiendo por la fe, entonces no debe haber contención entre nosotros los cristianos, los hermanos que nos decimos que somos, ¿verdad?, cristianos. No debe haber. Ahora, si todos estamos contendiendo por la fe, entonces debemos de amarnos, debemos, ¿verdad?, de ver a un hermano con aquel amor con que Dios nos ha dado ese amor, mirar a ese hermano con amor, no mirar la marca, sino mirar lo que él en realidad, ¿verdad?, tiene en su corazón. Ahora, hemos oído decir a personas que su iglesia está bien y que los demás están mal. Según parece, el gran mal está en las paredes de separación que hemos edificado entre los unos y los otros. Si una organización o denominación dijera a la otra: somos hermanos, pongamos nuestras manos juntas y vayamos juntos como soldados cristianos en marcha, las barreras de separación desaparecerían. Juzgue estas palabras, ¿verdad? Y usted dígame si es la realidad
de lo que Dios está diciendo o no. Ahora, la diferencia no es tanto en cuanto a qué denominación pertenezca a usted o a qué organización. Yo no pienso que Dios está muy interesado en esto. Él está interesado solamente por sus hijos que están en esas denominaciones. ¿Está entendiendo? En esas organizaciones hay hijos de Dios engañados, creyendo, ¿verdad?, cosas que en realidad no lo llevan a usted a una perfección. Porque estamos en el tiempo, ¿verdad?, en que el Señor dijo: sé pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Yo he oído, ¿verdad?, muchos pastores, 8 ministros hablando que nadie es perfecto. Por supuesto que nadie es perfecto, porque nosotros nacimos en pecado. Pero si usted tiene el bautismo del Espíritu Santo, si usted tiene el perfecto y al santo por esto, usted es un santo y un perfecto. ¿Por qué? Porque usted no lo es, pero el que está en usted sí lo es. Entonces, cuando usted sabe que usted tiene el perfecto por dentro, porque Él lo dijo en aquella oración, Padre, en Juan 17, Padre, para que así como tú y yo somos uno, juntamente nosotros dos, con ellos, seamos uno. ¿Vio el misterio? Explíqueme usted ese misterio. Ese es como el misterio, ¿verdad?, de cuando dijo Pablo. Grande el misterio de la piedad. Dios, ¿verdad?, ha sido manifestado en carne. Porque eso es el misterio, ¿verdad? Solamente que Dios se lo revela a usted. Dios puede verdaderamente abrirle el panorama, quitarle el velo, y usted va a ver claramente lo que Dios quiere decir. Entonces, de la misma manera sucede con el Señor. Él no mira la marca que usted lleva. O sea, a qué organización usted pertenece. Lo único que puede determinar su entrada al cielo es si usted es un cristiano nacido de nuevo. Porque en el principio, ¿verdad?, cuando Dios estableció su doctrina, Moisés dijo: profeta como yo levantará Jehová. Y los israelitas estaban esperando, ¿verdad?, que se manifestara ese profeta que Moisés había hablado. Y se manifestó. Ese profeta se manifestó y fue Jesús. Pero ¿qué hicieron cuando se manifestó? No le creyeron. ¿Por qué no le creyeron? No, porque si no es fariseo, pues ese no es el que nosotros estamos esperando. Porque si no es escriba, ese no es. Porque si no es esto, no es. Él dijo: yo he venido del cielo. Por eso es que estamos hablando de una fe que se estableció desde el principio, porque cuando comenzamos a leer, ¿verdad?, Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Si Él estableció algo en el principio, lo establece hoy igual, porque Él no cambia, no tiene sombra de variación. Dios es infalible. Entonces, Dios no anda buscando marcas, que usted pertenezca aquí, a esto, a aquello, porque Dios está metido, los hijos de Dios están en esas organizaciones. Dios se va a encargar de sacarlos de allí. ¿Cómo? Él sabe cómo hacerlo. Entonces, si usted es un cristiano nacido de nuevo, es lo que Dios está mirando. No es la marca que usted es esto, que usted es aquello, que yo soy aquí, que yo soy allá. No, es si usted es nacido de nuevo, porque allí, en esas organizaciones, están los hijos de Dios engañados, y Él se va a encargar de quitarles el velo y vean la realidad de lo que Él quiere que nosotros veamos. Entonces, Él dice: quiero hacerle unas preguntas. Que
usted, ¿verdad?, con las verdades que está huyendo, usted tiene que hacerse, ¿verdad?, un examen exhaustivo. Pero usted tiene que ser sincero con usted mismo, ¿verdad? Porque la Biblia dice que la verdad es la que nos liberta. Ahora, yo no creo que en los sistemas del hombre, que el hombre ha creado, haya verdades. O sí pueden haber verdades a medias, pero no la verdad completa de Dios, porque esa es la trampa del enemigo. La trampa del enemigo le puede dar a usted, ¿verdad?, el 99% de verdades de la Biblia. Pero como él sabe que Dios no acepta mezcla en su palabra, él con ponerle así un poquito de levadura a la palabra y usted la acepta, ya usted cayó en una trampa o un engaño. Porque él conoce a Dios y él sabe que Dios no acepta hibridez ni levadura en su palabra. Por eso estamos hablando claro para que, ¿verdad?, usted y yo sepamos que con esto no se juega, sino que sencillamente tenemos que tomar a Dios en su palabra y tal cual como está ella y no agregarle ni quitarle, porque usted ya sabe qué es lo que pasa con eso. Entonces, yo creo que Dios en su soberana voluntad ha puesto en orden los diferentes oficios en su iglesia, los cuales no están dedicados a alguna denominación en particular. ¿Ve? Este orden de Dios o oficios en su iglesia no están dedicados a organizaciones, no. Están dedicados, ¿verdad?, es a la iglesia verdadera del Señor, porque ahí es donde Dios va a actuar en una manera sobrenatural en esto que vamos a hablar. Esto, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, doctores, facultades, dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, género de lenguas. Y Pablo hace una pregunta: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos doctores? ¿Todos facultades? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas e interpretan todos? 1 Corintios 12, del 28 al 30. Entonces, luego volvemos a leer. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, ya leímos, ¿verdad?, las manifestaciones, las múltiples manifestaciones del Espíritu Santo en su iglesia. Pero ¿para qué es eso? ¿Para qué son esas manifestaciones sobrenaturales? Mira la responsabilidad que hay cuando una iglesia del Señor, Dios la escoge para esto. Mire para qué. Para perfección de los santos. Y hay muchos que dicen que no, el hombre no puede ser perfecto. Pero aquí dice para perfección de los santos, pero aquí está hablando claro. Es para los santos, no es para cualquiera, es para los santos. Para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Imagínese usted a dónde nos lleva esto, la responsabilidad que hay en estas múltiples manifestaciones del Espíritu en una iglesia que verdaderamente se mantiene en la fe que una vez Dios le dio a los santos. Por eso hay que contender, por eso hay que pelear por esa fe, para mantenerse erguido y para mantenerse de pie en la verdad de Dios todo el tiempo.
Con esto han querido acabar, ¿sabe? Han querido acabar con esto de que tenemos que mantenernos en la fe que Dios una vez le dio a sus santos. Pero ¿quién es el interesado que usted no se mantenga en la fe? Porque esa fe es la que lo va usted a lograr creer en la palabra de Dios revelada para hoy y también conocer las tácticas de Satanás. ¿Cómo es que trabaja Satanás? Satanás no es ningún bruto, ¿sabe? Él sabe lo que pasó allá en el huerto del Edén, lo está haciendo hoy. Él engañó allá a una mujer tipo de la iglesia, porque él no podía engañar a Adán, porque Adán, ¿verdad?, tenía la simiente de Dios y ella fue sacada de Adán. Ella no fue hecha como fue Adán, ¿verdad?, que Dios habló la palabra para que eso ella fue sacada de Adán. Era la parte débil del hombre, la carne. Ella es la que tipifica eso. Por cierto, en la iglesia, ¿verdad?, es que la iglesia fue la que comete, ¿verdad?, esa falta de no mantenerse en la fe que Dios dio al principio. Entonces, cuando seguimos leyendo, cuando él vino y dio estas múltiples manifestaciones, es para perfección, es para que usted sea perfecto, porque al usted ser perfecto, usted tiene el perfecto por dentro y usted es santo porque tiene el Espíritu Santo. Entonces, y en el libro de Romanos 11:29 se nos enseña, porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. Esto fue preordenado por el conocimiento previo. Dios sabía desde antes de la fundación del mundo precisamente quién iría a ser quién. Así de ese modo Él puede hacer esto y hacer que obre para su gloria. Cuando estamos viendo esas múltiples manifestaciones, eso es para su gloria. Recuerde que Dios es espíritu. Y cuando el Señor Jesús estaba aquí en la tierra, Él dijo, no hago nada sin que el Padre me lo muestre. Entonces, ¿quién era el Padre de Jesús? El Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Porque eso lo dice la Biblia. Lo que tenía María ahí en su vientre era obra del Espíritu Santo. Y Dios, ¿verdad?, creó la sangre allí en el vientre de María y nació un ser santo, puro. Y él estaba haciendo, ¿verdad?, esa virtud del Hijo de Dios. Por lo tanto, él dijo, el Padre que está en mí. Entonces ahí estaba el Espíritu Santo guiando a Jesús, que era su Hijo, que nació sin pecado, porque así era que tenía que nacer el primer hijo. De allá de de Eva, tenía que nacer era sin pecado, porque nosotros nacimos como no teníamos que haber nacido, por el sexo, y eso nos llevó al pecado. Pero Dios tenía un plan. Y es maravilloso cuando hablamos de esto porque es un plan de redención. Dios sabía que Él nos iba a redimir a pesar de la caída. Él nos iba a redimir, nos iba a dejar sin pecado porque su sangre, ¿verdad?, su sangre derramada en la cruz del Calvario fue la que hizo eso. Entonces usted y yo, mi hermano y mi hermano, por gracia sois salvos, dice la Biblia, no por algo que usted o yo hayamos hecho. Nosotros no hemos hecho nada, Él lo hizo todo. Por lo tanto es por gracia, por tanto la soberbia, el orgullo, la vanagloria, eso no es nada. Dios no quiere eso, que usted tenga esas virtudes malas. Él lo que quiere es que usted sea manso y humilde de corazón. ¿Quién fue el que llegó cuando apareció él vestido de carne? Era un hombre humilde, no alzaba su voz. Nadie lo conocía porque era, ¿verdad?, un hombre que estaba allí entre el pueblo. Y
Juan dijo, entre nosotros hay uno. Estaba hablando del Cordero de Dios. Pero no había llegado el señalamiento, o sea, la señal que aquel, ¿verdad? El Espíritu Santo que era como paloma que venía y se iba a posar sobre él. Esa era la señal de Juan. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él estaba allí, pero Juan no lo conocía. No había llegado la señal. Entonces, ¿cómo ve usted esto? Estamos hablando, ¿verdad?, de Biblia. Dice, sin arrepentimiento son las mercedes, el favor de Dios, la vocación de Dios. Ahora, hay 9 dones espirituales que se practican dentro de la iglesia, registrado en 1 Corintios 12, del 8 al 11. Hay esos dones que se practican dentro de la iglesia. Vamos a hablar un poquito de eso, ¿verdad? Porque a la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu y a otras operaciones de milagro, a otro profecía y a otro discreción de espíritus y a otros géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Estos dones son capaces de estar en cualquiera. En la iglesia, un hombre pudiera profetizar, pero esto no lo hacía el profeta. Un profeta y el don de profecía son dos cosas diferentes por completo. El hombre que pudiera profetizar en esta noche quizás nunca lo vuelva a hacer en el resto de su vida. Entonces, mañana en la noche el don de profecía pudiera estar en alguna otra persona más. Todas estas cosas obra uno. En todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. 1 Corintios 12:11. Ve usted, los 9 dones deben ser manifestados en la iglesia, operando en cada cuerpo local. Y si es así, entonces, y Dios es el mismo ayer, hoy, por siglo, Dios entonces está obligado, ¿verdad?, a reclamar por qué usted no cree en las múltiples manifestaciones del Espíritu Santo. Bueno, hermano, porque eso es imitable y todo aquello. Sí, está bien, es imitable. Pero si es imitable, porque hay algo perfecto y hay algo original. ¿Verdad que sí? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que buscar, ¿verdad?, la presencia de Dios en nuestras vidas para tener el discernimiento, ¿verdad? Cuando una persona habla una lengua extraña, tenemos que esperar la interpretación para ver qué le dijo, porque yo no soy intérprete y yo no sé qué dijo allá, o no sé qué habló él en lenguas, pero Dios sí lo sabe. Entonces, cuando viene la interpretación, ¿verdad?, usted entonces sabe si eso es de Dios o no. Porque si es imitable, nosotros tenemos. Pero Dios prometió en su iglesia que a través de esos dones y manifestaciones o el ministerio, Dios iba a perfeccionar a su iglesia. Entonces, cuando Dios dice que va a perfeccionar a su iglesia a través de los dones y los ministerios, Dios no está hablando, ¿verdad?, de engaños ni cosas de esas. Está hablando es de perfección. Y Dios no va a engañar a su pueblo, ¿verdad?, para llevarlo a un barranco. No, sencillamente Él dijo que la verdad era la que nos libertaría. Entonces nosotros tenemos que buscar el don de discernimiento para ver quién habló. Porque si es imitable, puede hablar el enemigo, ¿verdad que sí? Pero Dios estableció eso en su iglesia para edificación y perfección de los santos. Bueno, porque sin arrepentimiento son las mercedes de Dios. Ahora, Él dijo, Él fue hecho carne y habitó entre nosotros, y le pudimos palpar con nuestras propias manos. Él regresó a Dios otra vez, como dijo, salí del Padre y he venido del mundo. Y he venido al mundo. Otra vez
dijo él, voy al Padre. En el principio, Cristo estaba con Dios. Él estaba en la cumbre de la montaña y su presencia era tan real que cuando una bestia tocaba el monte tenía que morir. Sí, nadie lo podía tocar. Ahora, vigile esto muy de cerca. Primero, él no podía ser visto. Después vino en él una luz mística, la cual se podía mirar, pero no acercársele. Luego se reveló a sí mismo, bajando y vistiéndose de carne humana por medio del nacimiento virginal, a diferencia de todo hombre. Este era el mismo que se reveló a Moisés en la zarza ardiendo, Éxodo 3, 2 y 4. Era la roca que estaba con Moisés en el desierto. Él era el yo soy. Después él apareció en un cuerpo humano, manifestándose a sí mismo en un cuerpo de carne. 1 Timoteo 3:16. Él nació de una virgen para poder dar su sangre en rescate por el hombre. Allí está. Dios es espíritu. ¿Verdad que sí? Entonces, él estableció al hombre aquí en la tierra, ¿verdad? Como él lo iba a tomar para que hablara él a través de los profetas, habló a través de Jesús, de los profetas y de todo hombre que se rinda y mujer que se rinda delante de Dios. Aquí están estas manifestaciones que acabamos de leer. Dios, ¿verdad?, está hablando de acá a través de esas manifestaciones, de esas múltiples manifestaciones. Dios iba a llevar a perfección a una iglesia y a través de los 5 hombres que Dios tiene como ministerios aquí en esta tierra para llevar a cabo su plan de perfección. Ahora, si eso fue lo que Dios estableció en el principio, estamos hablando de la fe que tenemos que nosotros contender y pelear porque no venga otra cosa aparte de lo que Él ya estableció a querer invadir o a creer una fábula de hombre. Bueno, las fábulas son de hombre, ¿verdad que sí? Los hombres son los que inventan eso. Pero no puede, ¿verdad?, una iglesia que tenga la verdad. Estamos hablando, vamos a decir, del pasado. Por ejemplo, cuando Dios, ¿verdad?, le dijo, hay 7 iglesias, 7 edades, y cuando Dios bajó, ¿verdad?, para llevar su palabra, vamos a decir, a la iglesia de Éfeso, que fue la primera iglesia, ¿verdad?, Dios llevó una palabra allí y le creyeron al Señor. Entonces, cuando esa verdad fue establecida en los corazones, Dios se llevó su mensajero, que fue el apóstol Pablo, juntamente con su iglesia, la iglesia de Éfeso, pero allí la segunda generación que quedó, ¿verdad?, se organizaron. Allí nació ¿quién? La Iglesia Católica Romana. Allí se denominó. Allí siguieron dogmas y creencias de hombres. ¿A dónde está? Esa es la madre de las rameras. Esa es la iglesia, ¿verdad?, que Dios llama la madre de las rameras. Y si tiene madres, porque tienes hijas. ¿Cuáles son las hijas? Sencillamente los que creen el dogma establecido por esa iglesia allá en el Concilio de Nicea, en Roma. Ahora, ¿qué iglesia se ha levantado después que cree la verdad? Cree la fe que Dios estableció desde el principio, por la cual nosotros debemos contender, y entró en apostasía, cambió de fe. Ve por qué usted y yo tenemos que escudriñar las Escrituras para ver cuáles son las verdades de Dios. Entonces, apostasía es el apartarse de la fe, es el acto por el cual una persona que ha profesado creer en Cristo rechaza de manera deliberada la verdad revelada en cuanto a la deidad de Dios. Dios es uno,
no 3. La redención que efectuó por medio de su sacrificio expiatorio, no por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia. Soy salvo por gracia, porque Él le plació salvarte, más no por la obra que tú hagas, porque nadie puede salvarse por obras, porque la gloria es de Dios. Porque si usted se salva por obras, entonces usted ha hecho algo, pero yo no he hecho nada, usted tampoco. Él lo hizo todo en la cruz del Calvario. Por eso, mi hermano, el Evangelio es claro y conciso, y por eso Dios no acepta vanagloria, ¿verdad? Por eso no acepta soberbia, no acepta orgullo, porque Él fue el que dio la vida por usted y por mí, y fue un hombre manso y humilde de corazón. Ahora, hermano, yo fui salvo el año pasado. No, usted salvo allá cuando Él dio su vida en la cruz del Calvario, que su sangre salió, ¿verdad? Allí, por esa sangre usted es salvo, porque Él derramó su sangre por usted y por mí. Entonces, por la herida del cual habéis sido sanados. Nosotros creemos que Dios en su gracia y misericordia ha revelado su palabra para hoy, para que usted y yo no seamos engañados con tantas fábulas, con tantas organizaciones, porque Dios tiene una iglesia, como dijimos al principio, ¿verdad? Hay muchas organizaciones, pero dentro de esas organizaciones hay hijos de Dios que Él se va a encargar de quitarle el velo para que conozcan la verdad, porque la verdad es la que lo va a libertar de esa organización en la cual hay apostasía y tantas cosas, ¿verdad?, que la Biblia no habla. Entonces, nosotros tenemos redención por su sangre, remisión de pecado por las riquezas de su gloria. Entonces su cuerpo fue dado en Calvario en sacrificio para redimirnos a usted y a mí, para que Él pudiera morar en nosotros y para que así le podamos corresponder adorándole a Él. Esa es la historia. Dios bajó en su Hijo Jesucristo. Él murió por nuestros pecados, para que nosotros, siendo insuficientes, sin poder para hacer alguna cosa por ello, por la gracia amorosa de Dios, pudiéramos ser llamados en Él. Si le aceptamos, somos redimidos por cuanto Él es único. Entonces, hay mucha gente que, ¿verdad?, puede decir o dicen que ha sido salvo por la sangre judía. No, la sangre judía no lo ha salvado a usted. La sangre de Dios lo salvó a usted. Él no era ni lo uno ni lo otro, judío o gentil. Él era Dios. Si su sangre fue judía, entonces Él tuvo un padre terreno. Mas su sangre fue sangre creada. Jehová Dios, su Padre, creó la célula de sangre en la matriz de María. Eso está en Mateo 1:18. Así trajo al Hijo Cristo Jesús, el cual fue un tabernáculo para que morara el Dios Todopoderoso cuando estuvo aquí en la tierra. En el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por la riqueza de su gracia. Y ahora mismo el Señor Jesús, en la forma de una tercera persona, en la forma, no es que es una tercera persona, sino en la forma de una tercera persona, el Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros haciendo las mismas cosas en su iglesia que hizo cuando estuvo aquí en su cuerpo físico. Eso es tan claro como el conocimiento que yo tengo del Evangelio es muy simple y nada de complicado. Entonces, si hemos de ir en busca de la fe por la cual debemos contender, la fe que una vez fue dada a los santos, tenemos que volver a ese tiempo y hallar qué clase de fe tenían ellos. Entonces podremos decir si realmente estamos contendiendo por la fe o no. ¿No es esto bastante razonable, mi hermano, mi hermana y mi amigo, para que usted y yo lo razonemos y pensemos y nos sentemos y nos escudriñemos nosotros mismos, ¿verdad que sí? Es bastante razonable en lo que estamos hablando. Ahora,
Tenemos que volver a ese tiempo, hallar qué clase de fe tenían ellos, entonces podremos decir si realmente estamos contendiendo por la fe o no. Vamos a la Biblia para hallar qué clase de fe tenían esos santos. Creo con todo mi corazón que la Biblia es la palabra de Dios pura y sin adulterio. Creo que alguna otra cosa sea contraria a ella. Es un error todo lo que venga contrario a la fe que una vez fue dada a los santos. El creer que alguna persona tenga hoy en la tierra el poder para perdonar pecados o sanar al enfermo no es escritural. Dios no le perdona sus pecados ahora, Él ya lo hizo. Es la obra consumada en el Calvario. Nuestra fe descansa solamente en lo que Dios ha hecho por nosotros. En 1 de Pedro 2:24 leemos: por la herida del cual habéis sido sanados. Entonces, nadie sana sino Dios. Dios puede, ¿verdad?, usar al hombre o a la mujer como agente para que imponga sus manos sobre un enfermo y sea sano, pero el que sana es Dios. Por eso usted no se debe atribuir ninguna gloria. Ay, que mis manos le han puesto a 20 enfermos y se han sanado. Mis manos le pusieron una vez a un muerto que estaba ahí y se levantó, pero sí, usted no levanta a nadie, el que levanta es Dios. ¿Verdad que sí? Entonces Dios lo usa a usted aquí en la tierra con sus múltiples virtudes, porque le dio un don de sanidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a usted? Se va a levantar y va a decir, yo lo levanté, ¿no? El que levante es Dios. Entonces, para eso es las múltiples manifestaciones, cuando acabamos de hablar aquí, ¿verdad? El don de lenguas, don de interpretación, profecía, don de sanidades, tantas virtudes que Dios tiene, pero Él la quiere manifestar aquí en la tierra, en su cuerpo. Ahora, ¿cuál es su cuerpo? Su cuerpo es la verdadera iglesia, la novia por la cual Él redimió en la cruz del Calvario. La Biblia dice, de tal manera Dios amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, aquí está el detalle, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, creemos, ¿verdad?, que Dios está hablando claro para que usted y yo no seamos confundidos. ¿Okay? Entonces, usted pudiera decir, hermano, yo fui salvo hace tantos años, ¿no? Usted ya ha sido salvo cuando el Señor derramó su cruz allá, su sangre allá en la cruz del Calvario. Usted, ¿verdad?, Él padeció una vez por los pecados. Usted lo aceptó el año pasado. Cada uno de ustedes que son pecadores y con la necesidad de un salvador, cada uno de ustedes que están enfermos y con la necesidad de un sanador, solamente necesitan aceptar lo que ya Jesús allá en el Calvario, Jesús ya pagó el precio. No hay nada más que podamos hacer para pagar por ello, porque lo pagó todo. Sencillamente creer, mantener esa fe que Dios le dio una vez a los santos para creer que Él es su sanador. ¿Verdad que sí? Porque hay gente que no cree en el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo es que yo digo que soy cristiano y no creo en el Espíritu Santo? Cuando el Señor le dijo a aquel hombre, un maestro de Israel, le dijo, te es necesario nacer otra vez. Porque el nacimiento que usted tiene y yo tengo, ahí no va a venir el Espíritu Santo, no. Porque usted nació en pecado y yo también. Tiene que haber una renovación de nuestro nacimiento. Tiene que haber un nacimiento de nuevo. Y es un nacimiento también sobrenatural porque es parecido al del Señor Jesús, ¿verdad? Pero es un nacimiento espiritual, donde usted y yo, ¿verdad? Y Pablo lo dijo, hay una ley en mis miembros
¿verdad?, que me lleva a hacer lo que yo no quiero. ¿Cuál ley es esa? Bueno, la ley de esa del sexo, que nació por el sexo. Pero él dijo, gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué le dio gracias a Dios por Jesucristo? Porque Él vino, ¿verdad?, a su vida y borró todo aquello que había nacido por el sexo, y Él tenía un nuevo nacimiento. Por eso Él dijo, gracias doy a Dios por Jesucristo. Entonces, ¿cómo es que usted y yo queremos, ¿verdad?, cambiar de fe y mantenernos en la fe de Dios? No, o es una cosa o es otra. Entonces, esa fe de la que estamos hablando, de nacer de nuevo, es la que mucha gente no acepta ni quiere, porque aman más las cosas del mundo y las cosas de Dios la quieren apartar. Entonces Dios te está exigiendo a ti y a mí un nuevo nacimiento para poder aceptar Él tu vida y la mía. Porque con el nacimiento que tuvimos por el sexo, eso está corrompido. Eso se lo va a ir a la tierra así, ¿verdad? Si estás vivo y eres simiente de Dios, antes de irte de esta tierra y estás vivo, serás transformado. Pero si no has nacido de nuevo, el imán no te va a alar, porque Dios no ala sino es su mismo material. Ese imán, ¿verdad?, agarras el hierro, todo lo que sea hierro, pero una cosa de plástico no lo va a traer porque tiene que ser del mismo material. Entonces, Dios está exigiendo que a ti y a mí, mi hermano, que tenemos que tener la fe que una vez Él le dio a los santos. Entonces, vamos a seguir. Entonces, ¿qué hay que hacer para ser sano? Ya Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Solamente mantener la fe que una vez le dio Él a los santos, para creer que Él pagó eso en el Calvario y Él viene y te sana. Estamos viviendo en un día cuando hay tanto fanatismo agregado a la Biblia, tanto para el alma como para el cuerpo. Hay muchos fanáticos, más que solo prueban que solo por allí hay algo real. Si yo levanto $1 y puedo ser falso, y puede ser falso, entonces se entiende que por allí hay uno real de donde copiaron el falso. De manera que un fanático solo prueba que por allí hay en alguna parte uno genuino, y eso es verdad. Porque si está señalando por el falso, ¿cuál es lo verdadero? ¿Usted le teme a la imitación de los dones? ¿Por qué si hay uno verdadero? Y si hay uno verdadero, pues yo quiero el verdadero. Entonces, los seguidores de Cristo por primera vez fueron llamados santos en el Nuevo Testamento, en Lucas 16:16, que leemos: la ley y los profetas hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y quien quiera se esfuerza a entrar en él. Se esfuerza, ¿ve?, a entrar en él, se esfuerza, pelea, es insistente, batalla para entrar en ese reino, porque en ese reino hay resistencia. Hay otro reino que resiste para que usted no entre en el reino de Dios. Pero usted tiene que pelear, tiene que contender por esa fe que una vez Dios fue dada a los santos. Y esa fe, si usted la tiene, usted va a lograr obtener la victoria. Porque Dios respalda es su palabra. Él vivifica es su palabra. Él no vivifica ningún sistema de hombre. Él vivifica lo que Él dijo. Si Él dijo, ¿verdad?, que los que quedáramos vivos seríamos transformados, es porque entonces usted se mantuvo, ¿verdad?, en la verdad de Dios, y Dios vivifica su verdad.
Dios no vivifica algo que no es de Él, que es de los hombres, que es algo instituido por los hombres. Eso el imán no lo va, ¿verdad?, a imantar. Sencillamente, Dios va a donde está su palabra. Lo hemos comprobado, estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando ¿verdad?, con hechos. No está hablando con algo que usted que dice, no, yo soy un testigo porque alguien me lo contó. No, somos testigos porque somos testigos, ¿verdad?, oculares. Nuestra vida ha comprobado que lo que habla el Señor es la pura verdad, porque si usted va al Señor con algo que Él no dijo, Él no acepta eso. Él va con algo que Él habló en su palabra y Él se ve obligado por su palabra, si usted cree, a vivificar, a darle vida, a materializar lo que Él habló en usted, porque usted le cree. Ahora, los seguidores de Cristo por primera vez fueron llamados santos en el Nuevo Testamento en Lucas 16. La ley y los profetas hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y quien quiera se esfuerza a entrar en él. Juan fue solamente el arco o la brecha entre la ley y la gracia. Él no hizo milagros. Ahí está Juan 10:41. En absoluto, pero fue un gran predicador de arrepentimiento. ¿Conoce, verdad, usted esa verdad? Juan no hizo milagros. Entonces, él predicó, ¿verdad?, para arrepentimiento tan poderoso desde el tiempo de Finney. Ese es, ¿verdad?, el hombre que Dios levantó para precursar su primera venida, y él dijo, el oficio, el trabajo de él era, ¿verdad?, introducir, ¿verdad?, el Mesías aquí en esta dispensación, porque es un cruce de esquina, ¿verdad? Había una nueva dispensación. Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque allá venían de la ley y allá había, ¿verdad?, el sacrificio de los machos cabríos, que cubría el pecado, mas no lo quitaba. Pero aquí Juan señala, ¿verdad?, a el Hijo de Dios, que ese sí va a ser un sacrificio perfecto para borrarle los pecados, ¿verdad?, al hombre, a la humanidad, todo aquel que lo acepta. Ahora, Jesús no era un predicador cuando él vino. No era un predicador como lo son algunos llamados predicadores. Se dice que él nunca alzó su voz en las calles. Mateo 12:19 lo dice. Mientras Juan era uno de esos intrépidos, derribando, quebrando y diciendo, no te es lícito tenerla. Cuando le dijo allá a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Qué clase de hombre Jesús? Persona callada, vino inmediatamente tras el ministerio de Juan, respaldándolo, haciendo señales y maravillas y cumpliendo con las obras que Dios tenía para que él hiciera. Jesús dijo que Juan fue el mayor de todos los profetas. Los profetas habían esperado la venida del Señor Jesús, mas Juan fue quien introdujo a Jesús al mundo. Eso lo hizo a él el más grande. Los otros habían mirado hacia este gran tiempo, mas Juan tuvo el privilegio de decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo hizo a él más grande. Introdujo el Cordero perfecto que iba a limpiar el pecado de todo aquel, ¿verdad?, que creía en él y el que estaba preordenado por Dios para remisión de sus pecados. Ahora, note a Jesús, después de su bautismo y tentación, en el desierto comenzó a predicar el Evangelio, a sanar toda clase de enfermedades. Mucha gente comenzó a venir a él y su fama corrió por toda la provincia. Ahora volvamos otra vez y continuemos leyendo en el primer capítulo de Juan. Sabemos que Jesús tenía discípulos y uno de ellos era Felipe. Fue verdaderamente convertido
porque tan pronto como fue salvo, quería que otros fueran salvos también. Cuando usted quiere decirle a otro de esto, eso es una buena señal de su conversión. Así que Felipe fue a buscar a un amigo suyo llamado Natanael, un hombre justo y religioso. Y cuando lo encontró, Natanael estaba debajo de un árbol orando. Felipe le dice a Natanael: hemos hallado a aquel a quien habló Moisés en la ley y los profetas. Ellos escribieron de Jesús de Nazaret, el hijo de José. Ahora, Natanael era un buen hombre, ortodoxo. Él replicó: ¿de Nazaret puede haber algo bueno? Felipe le dio la respuesta que mejor le pudiera haber dado. Él dijo: ven y ve. Esa es la mejor manera de hacerlo, invitar a otros para que vengan y vean. Así que se fueron camino abajo donde Jesús estaba predicando, y cuando llegaron al lugar, quizás apenas llegaron y se unieron a la audiencia, o quizás estaba orando por los enfermos en ese instante. Y se introdujeron entre ellos por quienes él estaba orando, mas ellos llegaron allí cerca de donde Jesús estaba predicando el evangelio y orando por los enfermos. Recuerde, Jesús estaba introduciendo la fe cristiana. La fe que una vez él le dio a los santos. Estaba introduciéndola. ¿Está usted haciendo lo mismo? La fe que él estaba introduciendo es la fe que nosotros debemos introducir también. ¿Por qué? Porque él es el mismo ayer, hoy, por siempre, y lo que él hizo ayer lo hace hoy. Entonces, en sus audiencias, por lo regular, Jesús tenía muchos fariseos, escribas, sacerdotes y otros hombres religiosos parados alrededor, oyendo y viendo lo que estaba haciendo. Le estaban criticando en sus corazones porque les había dicho que eran una generación de víboras y que eran como sepulcros blanqueados, los que realmente aparentaban hermosura, mas de dentro estaban llenos de huesos de muertos y de toda suciedad, y aún se mantenían siendo ortodoxos como lo podían ser. Nadie podía señalarlos con acusación alguna en cuanto a sus vidas. Eran hombres buenos y morales, de renombre eclesiásticos y bíblicos. Muchos de estos hombres venían directamente de la tribu de Leví, dentro del sacerdocio. Estos hombres tenían que andar por la línea, tenían que ser ortodoxos, rectos como el cañón de una pistola. Si en ellos era encontrada falsedad, los echaban fuera de sus oficios y aún eran apedreados a muerte. Tenían que conocer la ley. A pesar de todo eso, Jesús les dijo: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestros padres queréis cumplir. Eso está en Juan 8, y ustedes leen ese capítulo de Juan 8, y a mí me gusta mucho leerlo porque Dios lo va arrinconando, el Señor lo va arrinconando y arrinconando, hasta que los pone contra la pared y les dijo: ustedes me quieren matar a mí. Pero ellos no le dijeron que lo querían matar. Pero ustedes, el capítulo al final, ellos agarraron piedra para apedrearlo y Jesús se les fue. Esa es la fe que quiere el Señor que nosotros tengamos. Esa fe que una vez fue dada a los santos. ¿Y sabe una cosa? Que el Señor nos está diciendo hoy, ¿verdad? Y el programa de Dios es ese, que los dones y los ministerios tienen que estar en la iglesia de Dios, en la novia de Cristo. Porque a través de esas manifestaciones es que Dios va, ¿verdad?, a declarar la fe que Él una vez le dio a los santos. Porque usted busca el libro de los Hechos, Él le dijo: las obras que yo hago, vosotros también las haréis, le dijo a los discípulos. La pregunta es: ¿hicieron ellos las obras que Jesús hizo? Sí.
Lee el libro de los Hechos para que usted vea cómo sí. Pues eso lo que introdujo el Señor, y ellos se mantuvieron en esa fe original que Dios les dio. Por eso nosotros debemos contender por la fe que Él nos dio una vez. Pelear por eso, ¿por qué? Porque va a haber alguien, y nosotros sabemos el enemigo que tenemos, que Él no va a dejar que usted mantenga esa fe. Pero tenemos que pelear y luchar por esa fe, porque esa es la fe, ¿verdad?, que nos va a llevar a conocer la deidad de Dios. Entonces yo creo, ¿verdad?, que podemos continuar la semana que viene, porque, como dijimos al principio, usted y yo, seamos sinceros con el Señor y con nosotros mismos, y preguntémonos, ¿estoy yo contendiendo por la fe que una vez Él le dio a sus hijos? Examínese pues y vea la Biblia si estamos verdaderamente peleando por esa fe, porque hay algo contrario y ahí está la pelea. Bueno, Dios les bendiga, el Señor les guarde. Continuamos la semana que viene y vamos a orar, ¿verdad?, que el Señor nos abra los sentidos para entender y ver lo que Él nos quiera decir. Padre, gracias te damos por esta hora cuando podemos, Señor, darte las gracias porque tu palabra ha sido expuesta. Gracias te damos por aquellos corazones que se han abierto, Señor, para creer lo que tú has hablado, porque eres tú, Señor. Gracias te damos por tu amor, tu misericordia, y porque un día, Señor, estaremos, Señor, siempre contigo, dándote las gracias por las verdades que tú nos has dado para sacarnos de los sistemas y para llevarnos a esa fe, Señor, que una vez tú le diste a esos santos y se han mantenido aquellos, Señor, que han creído en tu palabra en este día. Gracias te damos. Ahora, Señor, te pedimos por aquellos que han oído tu palabra, ábrele sus corazones, quítales el velo, Señor, y como dijimos, Señor, tú nos migas la marca, tú lo que migas es el nuevo nacimiento que hay. Entre esos sistemas están tus hijos, tú te encargarás de sacarlos. Gracias te damos, Señor. Te pedimos por aquellos que están enfermos, Señor, que ellos vean, Señor, que tú hiciste esa obra en el Calvario, esa es una obra consumada, pero tú quieres que nosotros tengamos esa fe que una vez tú le diste a los santos para creer lo que tú has hecho. Gracias te damos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, el Señor los guarde. Una vez la fe que Dios dio a los santos. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.